pasión por la radio, eso mismo. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, acá en Buenos Aires, buen día es una forma de decir climatológicamente con esta humedad espantosa. Ya se termina. No solemos arrancar las líneas editoriales con recordatorios de aniversarios, pero hoy tengo la necesidad de recordar que ayer fueron los 62 años del bombardeo de la Marina contra civiles indefensos en la Plaza de Mayo. El 16 de junio del 55 fue nada menos que el atentado terrorista más grave de la historia argentina. Entre 300 y 400 muertos, nunca pudo establecerse la cifra precisa. Ayer casi no se acordó nadie, porque no conviene, no por otra cosa. Cuando nadie se acuerda de algo así, no es por nada. Punto. ¿O no? Desde ya que el tema político de estos días fue el cierre de presentación de alianzas que transcurrió sin que se note una inquietud popular significativa, ni mucho menos, ya se sabía de todos modos. Hablamos por fuera de los ambientes politizados y por fuera de la obsesión de los comunicadores oficialistas para situar a Cristina al borde de la muerte electoral. Así lo dicen, Pañi, entre otros, la muerte de Cristina. El tema es que tampoco se percibe, si es por eso que el lugar común a grandes rasgos llama sensación térmica, callejera o temperatura de la calle, como quieran, tampoco se percibe una relevancia especial de la tormenta económica, una tormenta perfecta, a futuro de mediano plazo, con consecuencias que ya se aprecian sin esperar siquiera al corto. La fuga de divisas está en niveles récord, la bicicleta financiera es indetenible como corresponde a un gobierno que solo apuesta al endeudamiento externo como factor de financiación. El desempleo, también se conoció en la semana, ha llegado a un límite nunca visto desde hace 10 años, al igual que los subocupados para el primer trimestre. Pero el problema es la industria del juicio laboral. El gobierno no aparece preocupado y simplemente festeja que la operación Randazzo, en principio una gran obra de Alberto Fernández, pueda darle efecto positivo. Con el peronismo o el voto peronista quebrado en la provincia de Buenos Aires, y la confianza en que el rechazo a la figura de Cristina es nacional y decisivamente más grande que su popularidad en el conurbano, el bando macrista no le presta atención a las ulterioridades electorales de su política económica. Es más, viene de darse el lujo de surfear con cierta suficiencia la eliminación de las pensiones a personas con discapacidades. En la columna que escribió el miércoles pasado en Página, Los Nuevos Empoderados, que se las recomiendo, si me permiten, el colega Fernando D'Addario escribió sobre el milagro logrado por el macrismo. Lo de milagro es mío y lo pongo entre signos de interrogación. Hasta hace no muchos años, la demagogia electoral consistía en prometer salariazos, revoluciones productivas, un aluvión de trabajo para todos, aumentos en las jubilaciones, etc. Hoy, la demagogia electoral irrumpe con la promesa de bajar la edad de punibilidad y mostrando proyectos para echar de Buenos Aires a los inmigrantes. En otro contexto,
un gobierno que tiene 2 discapacitados en su primera línea ejecutiva hubiese generado empatía anunciando proyectos de inclusión, nuevos beneficios para chicos, adultos, ancianos, con capacidades diferentes. Sin embargo, por acción y omisión podría agregarse, siendo que lo que omite el gobierno lo emiten sus comunicadores, el macrismo ha presentado alegremente, como señala Daddario, la eliminación de miles de personas, de miles de pensiones, porque sabe que mucha gente que no es discapacitada ni tiene familiares en esa condición, justificará la medida. Como está viviendo mal y la plata no le alcanza, es saludable que se acaben los privilegios de los que simulan una discapacidad y se abusan del Estado. Hubo una explicación que en su sentido más tétrico es tan espectacular como lo logrado por el marketing oficialista. Según el instructivo del equipo de comunicación de Cambiemos, reproducido por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quienes creen que merecen la pensión pueden llamar a un 0800 y advertir que se les dio de baja cuando no corresponde. Pero eso, si se quiere, no es nada al comparárselo con el punto 3 de la recomendación oficial, que llama a acordarse, a tener en cuenta, que el Plan Nacional de Discapacidad estará bajo la órbita de Gabriela Michetti, como si la vicepresidenta formara parte de otro gobierno. A mediados de mayo pasado, ese hipotético plan de discapacidad fue presentado por Macri en el Centro Cultural Kirchner, y a su lado, frente a la pregunta de cómo se instrumentará concretamente, Michetti respondió que es una idea que debe realizarse entre todos. Fiel al estilo de la fraseología escolar macrista, mencionó al gobierno nacional, a las provincias, a los municipios, a las ONG, a la responsabilidad empresaria, o sea, un verdadero chiche de facilidad burocrática, cuya consistencia es tan vigorosa como la sensibilidad de Macri por los pobres, y al que el gobierno recurre junto con la recomendación de llamar a un 0800. Si acaso una persona con discapacidad se enteró cuando fue al cajero de que le habían retirado la pensión porque por las dudas es un corrupto. Más un dato al que pocos prestaron atención. Desarrollo Social, Stanley, ya había desmontado los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias. Pero como eso era parte de la grasa militante, no le interesó a nadie. O sí, a algunos miembros de la pesada herencia que denunciaron en vano el desmantelamiento de los programas de ayuda social del Estado, porque la construcción de imaginario alcanzada por el macrismo hizo creer, y seguiría haciéndolo, que el único signo de los 12 años kirchneristas fue la corruptela. La verdad, felicitaciones. En serio, felicitaciones. Como dice también el colega, en otro tramo de esa columna que les cité, el veneno inoculado produjo un extraño efecto inmunotóxico. Ha convencido a mucha gente de que, si no tiene derecho a vivir mejor, ahora al menos sí tiene derecho a que los otros vivan peor. Y hasta sería probable que en la próxima campaña retomen el viejo lema de los únicos privilegiados son los niños para eliminar la asignación universal por hijo. Total. ¿O acaso ya no ocurrió que Cambiemos ganó las elecciones con tipos capaces de asegurar que la plata de la asignación se iba por los canales de la droga y el juego, y que las adolescentes se embarazaban para llegarle plata a la familia?
¿No pasó eso ya? ¿O acaso ya no sucede que los tarifazos deben comprenderse resignadamente porque era necesario reordenar el país? ¿O acaso ya no pasó que un bocón de la alianza gobernante hablara de sectores humildes y clase media trastornados, enfermizos, por haberse creído que les correspondía el derecho de cambiar la moto, el celular, el auto, o viajar unos días por el exterior? ¿No pasó eso ya? El odio de clase, que tanto frívolo se indica como la grieta, viene desde el fondo más profundo de nuestra historia, y la verdad es que sobre esto ya se ha escrito en forma abundante, con alcances mucho más amplios. Que el oprimido reproduce el discurso del opresor es una observación de carácter universal, y limitarla a la coyuntura argentina sería propio de una pobreza intelectual pavorosa. Pero sí es cierto, como señala Jorge Alemán, que el neoliberalismo es un modo de producción de subjetividad, y que esa subjetividad está subordinada a los imperativos de rendimiento, de competencia, de lógicas empresariales, de las malditas autoayudas. El sujeto está todo el tiempo confrontado a una exigencia frente a la que no da la talla, y con respecto a la cual siempre está endeudado. Es una especie de fábrica de deudores, como advierte Alemán y como ya hicieron otros teóricos, una mezcla de llamado a la felicidad, una especie de convocatoria a estar todos juntos, todos felices, para después quedar en falta con respecto a eso mismo. Es por esa obra discursiva donde se cuela lo imperioso de ver al enemigo no en los manosanta de derechas que conducen la fantasía, sino en los postergados eternos que amenazan una prosperidad inalcanzable. La novedad, en todo caso, es lo intenso de esta catástrofe cultural que no tiene grandes adversarios a la vista. Y la novedad de que las clases dominantes, la dirigencia de las clases dominantes, lo expresan sin ningún pudor, hasta el punto de hacer campañas exitosas con programas electorales que hablan de ajuste, de represión, de quitarles pensiones a discapacitados, para eliminar grasa y corrupción. Sobre esto último hay un aspecto que podríamos ver desde otro lugar, que desde ya es el mismo. Cuando se desató este mini escándalo por la quita de ayuda a personas con invalidez diversa, el gobierno se manifestó dolorido por los errores que pudiera haber generado, y anunció una marcha atrás non troppo, porque se tomará su tiempo para revisar las medidas injustas. Largo tiempo. Después les cuento algunas noticias del día sobre eso. Listo el pollo. Si pasa, pasa. Y de lo contrario, somos un gobierno que tiene la inédita característica de reconocer sus yerros. Sus equivocaciones son siempre en contra de los mismos. En eso jamás se equivocan, pero eso no solo no parece advertirse, sino que justamente es usado como fusible para mostrar espíritu de expiación. Para cualquiera que disponga de alguna inquietud de pensamiento político crítico, esto es de una obviedad inenarrable. Sin embargo, no es así. El macrismo sabe que opera sobre una masa crítica precisamente dispuesta a creerle. Ya estaría siendo hora larga
de que periodistas, analistas, sociólogos, ensayistas, quizá indagáramos con mayor valentía o menor corrección política, si ustedes prefieren, acerca de componentes psicosociales capaces de explicar mejor cómo es posible que por la base y por el medio se vote en contra de sí mismo. Una parte de la reflexión innegable puede pasar por el fraccionamiento opositor, las hábiles jugadas de algunos operadores oficialistas, el descrédito sobre el conjunto de la dirigencia política y por lo tanto la entronización de outsiders que sirven indefectiblemente a la lógica más perversa, la crisis de las representaciones partidarias, las graves deficiencias comunicacionales de las organizaciones del campo popular. Pero hay otra parte, con seguridad más compleja, que debería atender con mejor precisión y sobre todo masividad al porqué de tanta gente que en lugar de preferir que bajen algo desde arriba, prioriza que los de abajo no suban ni un poco.